Hay un libro del que seguro han oído hablar, uno que desde 1937 ha moldeado la forma de pensar de millones de personas, emprendedores, líderes, soñadores. Estamos hablando de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, una obra que básicamente promete enseñarnos a convertir pensamientos en oro. Pero a ver, ¿qué pasa cuando el mensajero es tan polémico como inspirador es su mensaje? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Para que nos demos una idea de la magnitud, miremos este número: 200 millones de copias vendidas. Es sin duda uno de los libros de desarrollo personal más influyentes y vendidos de toda la historia. Su filosofía ha cruzado generaciones enteras y se sigue viendo como una guía infalible para el éxito. Pero claro, esa es solo una parte de la historia. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Por un lado tenemos una filosofía que ha inspirado a multitudes, y por el otro, acusaciones súper serias que pintan a su autor, Napoleon Hill, no como un gurú, sino como un estafador de primera. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos frente a un genio o a un fraude? Vamos a analizar las dos caras de la moneda. Primero, entendamos la promesa del libro, que es bastante potente. La idea central es radical, pero a la vez muy simple. Los pensamientos son cosas. Hill dice que cuando una idea se junta con un propósito claro, con persistencia y con un deseo de esos que queman por dentro, tiene el poder de convertirse en riqueza real, tangible. Esa es, digamos, la base de todo. Y esta frase lo resume perfecto. Ojo, no habla de un me gustaría o un simple anhelo. Habla de un deseo ardiente. Hill insiste en que cualquier gran logro nace de una obsesión, de una motivación tan pero tan intensa que se vuelve el motor de todo lo que haces. Sin ese fuego, dice él, cualquier plan está destinado a fallar. Ahora, esta filosofía no es solo una idea abstracta que se queda en el aire, para nada. Hill la aterriza en 13 principios súper prácticos. Supuestamente, lo sacó de estudiar a más de 500 de las personas más exitosas de su época, gente como Andrew Carnegie o Henry Ford. No nos da tiempo de ver los 13, pero vamos a checar algunos de los más influyentes. Y aquí es donde la cosa se pone bien práctica. Hill convierte ese deseo en una especie de receta en 6 pasos concretos. No basta con decir quiero ser rico, no. Es cuánto dinero exactamente, para cuándo lo quieres y qué estás dispuesto a hacer, a dar a cambio para conseguirlo. Básicamente, es un método para programar la mente y enfocar toda la energía en un objetivo súper específico. El siguiente ingrediente es la fe. Pero ojo, no estamos hablando de fe en un sentido religioso. Para Hill, la fe es más bien una convicción total, inquebrantable, de que tu plan va a funcionar sí o sí. Y no es algo que llega de la nada, ¿eh? Es un estado mental que se cultiva, que se trabaja repitiendo tus metas una y otra vez hasta que el subconsciente las acepta como si ya fueran una realidad. Esta frase es clave. La fe vendría a ser como la gasolina para el motor del pensamiento. Es el catalizador que transforma una simple idea en una fuerza magnética, lo que le da energía a tus planes. Es esa química mental, como él la llama, que se necesita para atraer las oportunidades y lograr los objetivos. Pasemos ahora a uno de los conceptos más poderosos y que más han durado de Hill, la alianza de la mente maestra o mastermind. Él tenía clarísimo que eso de intentar tener éxito en solitario como un lobo estepario casi nunca funciona. El punto crucial aquí es que cuando 2 o más mentes se juntan en buena sintonía y con un objetivo en común, no es que 1 más 1 sea 2, no, se multiplican. Crean una sinergia, una especie de tercera mente invisible que tiene una inteligencia y una perspectiva muy superior a la de cualquiera por separado. Y si lo pensamos, esta idea es la base de muchísimos grupos de negocios, redes de emprendedores y equipos de alto rendimiento que vemos hoy en día. Para Hill, la colaboración estratégica es, básicamente, un atajo para llegar más rápido al conocimiento y al poder. Hasta ahora, la filosofía suena increíble, ¿no? Superpotente, y millones de personas jurarían que sí, que funciona. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, un giro bien oscuro. Porque para entender la obra tenemos que analizar al autor, y la historia de Napoleon Hill es mucho, pero mucho más complicada de lo que parece.
Resulta que por décadas un montón de periodistas e investigadores se han puesto a escarbar en el pasado de Hill, y lo que encontraron, bueno, pinta un retrato totalmente distinto al que conocemos. Lejos de ser el confidente de los titanes de la industria, las acusaciones sugieren que fue un maestro, pero del engaño. Miren esta línea de tiempo. Lo que muestra es un patrón bastante preocupante. Desde sus inicios, su carrera parece una seguidilla de negocios fallidos, acusaciones de estafa y huidas de la ley. Y aquí hay un dato clave. Según los investigadores, él empezó a contar su famosa historia con Andrew Carnegie solo después de que Carnegie murió. O sea, cuando ya no había nadie que pudiera decir, oye, eso no es cierto. A ver, para resumir las acusaciones más graves, los críticos dicen que no existe ni una sola prueba de que de verdad conoció a Carnegie, que es la base de toda su filosofía. Se le acusa de ser un precursor de los esquemas piramidales, vendiendo cursos para el éxito mientras sus propios negocios se iban a pique. De repente, esa imagen del sabio consejero se cae a pedazos. Y quizás el capítulo más oscuro es su conexión con una secta en Nueva York. Esta cita tan dura no es sobre Hill, sino sobre su socio, el líder del culto, James B. Schaefer, quien terminó en la cárcel. Pero lo increíble es que el propio Schaefer testificó que fue Hill quien lo metió en ese negocio. Es un detalle que te pone los pelos de punta y que lo vincula a un mundo de manipulación muy, muy denso. Y todo esto nos deja con dos narrativas que parecen imposibles de reconciliar. Por un lado, un libro que para muchos es la Biblia del desarrollo personal. Y por el otro, un autor cuya vida parece un manual del estafador. Entonces, ¿cómo se procesa esto? El legado de Piense y hágase rico es innegable. Sus ideas han generado riqueza e inspiración para muchísima gente. Eso es un hecho. Pero la controversia es igual de potente. La pregunta es, ¿se puede separar el mensaje del mensajero? ¿O la historia del autor contamina inevitablemente toda su obra? Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta del millón. Si los principios del libro, como el poder del deseo, la fe o la mente maestra, realmente producen resultados positivos, ¿pierden su valor cuando nos enteramos de que su creador pudo haber sido un farsante? La respuesta quizás no solo define cómo vemos este libro, sino cómo valoramos las ideas en general.